Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito en YouTube, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo. Hoy, como bien saben quienes siguen de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas, vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en todas las redes sociales y en la prensa del corazón, el misterioso y para muchos desconcertante distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre esta pareja que alguna vez pareció sacada de un cuento de hadas? ¿Hay problemas de pareja, malentendidos, o quizás hay secretos que aún no conocemos? Prepárense porque hoy vamos a bucear profundo en esta historia, analizando cada detalle, cada susurro y cada pista que hemos recopilado. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en el botón rojo de abajo, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y analizada del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Durante semanas, incluso meses, los rumores han circulado como pólvora, alimentando una vorágine de especulaciones que ha mantenido al filo de la silla a millones de fans. Al principio se trataba de sutiles indicios, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, comentarios que faltaban en redes sociales, apariciones públicas separadas donde antes eran inseparables, miradas esquivas en eventos donde antes se buscaban. Pero poco a poco esos pequeños destellos se han convertido en un incendio que nadie puede ignorar, una llama que ha consumido la esperanza de muchos en el amor duradero de las celebridades. El amor que tanto admiramos entre Can y Demet, esa química que traspasaba la pantalla en cada escena de Erkentzikos, esa conexión magnética que nos hizo creer en el cuento de hadas moderno, parece haberse enfriado de una manera drástica, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y corazones rotos. Y lo que más nos intriga, lo que nos mantiene despiertos por la noche, es la absoluta falta de explicaciones claras por parte de los protagonistas. Ambos han sido excepcionalmente discretos, incluso herméticos, y esa discreción, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, actúa como el combustible perfecto para la especulación, permitiendo que las teorías más descabelladas florezcan. Recordemos juntos esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos llenaron de ilusión. Las fotos juntos compartidas con orgullo, las dedicatorias públicas llenas de romanticismo, esa complicidad tan natural que se sentía en cada interacción, que nos hizo creer firmemente en el amor verdadero, en que los sueños de cuento de hadas podían hacerse realidad. ¿Cómo es posible que esa chispa que nos cautivó a todos se haya apagado tan repentinamente, dejando solo cenizas de lo que fue una relación tan admirada? Las teorías son muchas y muy variadas, cada una con su propio matiz de verdad potencial. Algunas apuntan con gran plausibilidad a la presión mediática, esa fuerza omnipresente y a menudo destructora que se cierne sobre las relaciones de las celebridades. Las cámaras siempre presentes, los paparazzi al acecho en cada esquina, los comentarios de miles, a veces millones, de seguidores que analizan cada uno de sus movimientos en redes sociales, todo esto puede ser abrumador para cualquier pareja, y más aún cuando se está constantemente en el ojo del huracán, bajo el escrutinio público más intenso. Imaginen tener cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, analizados y debatidos por millones de personas en todo el mundo. Es un peso inmenso, una carga que pocos pueden soportar sin resentirse. Otra línea de pensamiento, también muy considerada, sugiere que quizás las diferencias en sus trayectorias profesionales han comenzado a pesar más de lo esperado. Can, con su proyección internacional cada vez mayor, su presencia en mercados como el italiano y su creciente popularidad global, y Demet, consolidando su carrera en Turquía con proyectos muy exitosos y aclamados, podrían estar enfrentando caminos que, aunque gloriosos y llenos de oportunidades, los separan geográficamente y quizás, en ciertos aspectos vitales y profesionales, de maneras que dificultan la convivencia. Las largas ausencias por compromisos laborales incompatibles, las diferentes visiones a futuro, los proyectos que exigen dedicación en continentes distintos, estos son factores que sin duda pueden poner a prueba la resistencia de cualquier relación, incluso de las más sólidas. La distancia física combinada con las exigencias de carreras en constante ascenso puede crear grietas difíciles de reparar. Pero no podemos descartar ni por un instante la posibilidad de que existan problemas más profundos, secretos que por el momento solo ellos dos conocen. ¿Hubo alguna infidelidad, un desliz que erosionó la confianza? ¿Algún desacuerdo insalvable sobre el futuro, sobre la idea de formar una familia, sobre las prioridades vitales que ambos buscaban en la vida? Es fácil caer en el terreno de la conjetura, de la especulación desenfrenada, y precisamente por eso,
debemos ser cautelosos y recordar que nuestras suposiciones no son hechos. Sin embargo, la ausencia total de comunicación al respecto por parte de ambos, cuando antes eran tan abiertos y compartían detalles de su vida con sus seguidores, es lo que más desconcierta y alimenta las teorías. Podríamos pensar que si fuera algo sencillo de resolver, un malentendido pasajero, ya habrían dado alguna señal de reconciliación o, al menos, de una amistad cordial que mantuviera viva la esperanza de sus fans. Hemos visto cómo en el pasado muchas parejas de famosos han pasado por crisis similares, por altibajos que parecían insuperables y a veces, con el tiempo, con esfuerzo y dedicación, han regresado más fuertes, con una relación más consolidada. Otras veces, lamentablemente, las grietas se vuelven demasiado grandes, los problemas se acumulan hasta el punto de no retorno. Lo que sí es innegable es el impacto que esta situación tiene en sus fans, en aquellos que los admiraban como pareja. Muchos se sienten decepcionados, como si una ilusión se les hubiese desvanecido, como si el cuento de hadas que seguían con tanto fervor se hubiera roto en 1000 pedazos. El amor de Khan y de Met se había convertido en un símbolo, un faro de esperanza para muchos, y su aparente ruptura es, para ellos, un golpe a esa esperanza, una confirmación de que incluso las relaciones más idílicas pueden tener finales agridulces. Además, hay que considerar el factor de los celos profesionales o las rivalidades ocultas, por sutiles que fueran. Si bien ambos han sido públicamente admiradores mutuos de sus trabajos, reconociendo el talento del otro y mostrando apoyo, el éxito deslumbrante de uno puede, en ocasiones, generar tensiones subterráneas, incluso de forma inconsciente. El hecho de que Khan esté explorando proyectos en Italia y su creciente popularidad internacional, que lo convierte en una figura global, mientras Demet sigue siendo una estrella consolidada y muy querida en Turquía, podría haber creado dinámicas complejas, presiones adicionales o expectativas divergentes. Podría haber habido alguna competencia subyacente, alguna comparación que, aunque no explícita, haya afectado la relación. Es algo que la prensa del corazón a menudo sugiere en situaciones similares, donde el éxito individual puede eclipsar el éxito colectivo de la pareja. Hemos estado analizando cada aparición pública, cada like o comentario en redes sociales, buscando desesperadamente alguna pista, alguna señal que nos ayude a descifrar el enigma. Y lo que encontramos es un silencio ensordecedor, roto solo por especulaciones, rumores de pasillo y a veces por noticias contradictorias que solo aumentan la confusión. Un día se dice que están intentando arreglar las cosas, que hay esperanza de reconciliación, al siguiente se les ve con otras personas alimentando rumores de nuevas relaciones, y al tercer día, se publica una foto de uno de ellos solo en un evento, reforzando la idea de la separación. Es un rompecabezas complejo con piezas que no encajan, y todos estamos intentando armarlo con la información limitada que tenemos. Pensemos en las posibles razones detrás de este hermetismo. Podría ser una decisión consciente para proteger su privacidad, para evitar alimentar más rumores y dar espacio a la sanación personal. O quizás simplemente aún no están listos para compartir los detalles íntimos de lo que ha sucedido. El dolor de una ruptura es algo profundamente personal, y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a vivir sus procesos sin el escrutinio constante y a veces cruel de la opinión pública. Sin embargo, para nosotros, los fans, esa falta de información es un caldo de cultivo perfecto para que florezcan todo tipo de teorías, algunas más fundamentadas que otras, pero todas nacidas de la necesidad de entender. Se habla también de presiones familiares, de expectativas diferentes sobre el futuro de la relación, de incompatibilidades de carácter que, a pesar del amor inicial y la fuerte atracción, se hacen insalvables con el tiempo y la convivencia. La rutina del día a día, las exigencias de sus profesiones que demandan tiempo y energía, la distancia física y emocional, todo esto puede desgastar incluso los lazos más fuertes. Y cuando se trata de la vida de dos jóvenes estrellas en el apogeo de sus carreras, con agendas apretadas y un público exigente, las presiones son exponenciales. No es fácil mantener una relación sólida cuando cada uno está enfocado en alcanzar nuevas cimas profesionales. Lo cierto es que la química que veíamos en pantalla, esa chispa que nos enamoró, no siempre se traslada a la vida real de forma automática y duradera, o al menos, no se mantiene indefinidamente sin esfuerzo, comunicación y compromiso mutuo. Y el esfuerzo en las relaciones de pareja, a menudo requiere de un nivel de comprensión, paciencia y sacrificio que va más allá de las cámaras, los guiones y los aplausos del público. Requiere una conexión profunda y una voluntad compartida de superar los obstáculos. Otro punto a considerar es la posibilidad de que haya habido un malentendido importante,
una discusión fuerte que ha llevado a un distanciamiento temporal, pero que podría ser reversible. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las agendas suelen ser frenéticas, los viajes constantes y a veces la comunicación directa y honesta se resiente. Una simple palabra mal interpretada, un gesto que se percibe de forma errónea, un momento de estrés acumulado, puede desencadenar una cadena de eventos desafortunados que alejan a las personas en lugar de unirlas. También hemos de tener en cuenta las influencias externas. A veces las amistades cercanas, los asesores profesionales e incluso los representantes pueden tener un papel, consciente o inconsciente, en la dinámica de una pareja. ¿Podría haber habido alguna influencia negativa, algún consejo equivocado, que haya contribuido a este distanciamiento? Es algo que desde fuera es casi imposible de determinar con certeza, pero que siempre existe como una posibilidad en el intrincado entramado de las relaciones públicas. Lo más difícil de todo para los fans es ver a dos personas que parecían tan felices y enamoradas pasar por un momento tan delicado, y tener que limitarnos a observar, analizar y especular desde la distancia. Lo que sí podemos hacer como seguidores que los hemos admirado y apoyado, es enviarles nuestras mejores vibras, desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, independientemente de si están juntos o separados. La felicidad individual es, en última instancia, lo más importante. La verdad es que hasta que Khan y Demet no decidan compartirlo con nosotros, hasta que no rompan su silencio y ofrezcan una explicación, todo lo que tenemos son fragmentos de información, rumores de pasillo, especulaciones y nuestra propia imaginación proyectando nuestras esperanzas y miedos. Pero esa es precisamente la magia y la intriga del mundo del espectáculo, ¿no creen? Esa capacidad de mantenernos enganchados, de generar debates, de mantener viva la conversación, y este caso, el misterioso distanciamiento entre Khan y Demet, se ha convertido en uno de los enigmas más fascinantes y comentados de los últimos tiempos, un reflejo de cómo las historias de amor de las celebridades capturan nuestra atención y nuestra imaginación. Para concluir este análisis en profundidad, podemos decir que el distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo, envuelto en un manto de misterio y rodeado por una marea de especulación. Si bien no tenemos las respuestas definitivas, hemos explorado algunas de las razones más plausibles que podrían estar detrás de esta situación: la abrumadora presión mediática, las inevitables diferencias en sus trayectorias profesionales y ambiciones, la posibilidad de problemas más personales, secretos guardados con celo, o incluso la influencia de factores externos que escapan a nuestro conocimiento. Lo que es seguro es que su historia de amor, su conexión en pantalla, ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, y su aparente ruptura ha dejado a muchos con el corazón en un puño, con una sensación de pérdida. Esperamos de corazón que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos, superando estos obstáculos, o por separado, en sus propios caminos, y que eventualmente, si así lo desean y se sienten cómodos, puedan compartir un poco más sobre lo que ha sucedido, brindando así un cierre, o al menos una explicación, a sus fieles seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el intrigante y desconcertante distanciamiento de Khan y Demet. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las teorías y las posibles verdades que rodean su separación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado, algún detalle que crean que hemos pasado por alto? Déjenmelo todo en la caja de comentarios de abajo porque su participación, sus ideas y sus opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, desentrañando los secretos del mundo del entretenimiento, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, donde siempre les traeremos lo más relevante y analizado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.